Escucha, tengo que contarte sobre la jugada militar más loca de la historia. Pero primero necesitas entender cómo llegamos hasta ahí. Porque esto no es solo una historia de batalla cualquiera. Esto es sobre cómo un campesino don nadie llamado Liu Bang y su general brillante pero psicópata, Han Xin, literalmente se abrieron paso quemando hasta crear un imperio que definiría a China durante los siguientes 4 siglos. Imagínate China en el 210 a.C. La dinastía Qin, el primer imperio chino unificado, se está desmoronando como un castillo de naipes. El primer emperador, Qin Shi Huang, está muerto y su hijo débil no puede mantener unido el reino. Las rebeliones están apareciendo por todos lados como incendios forestales. Los señores de la guerra están tallando sus propios territorios. Todo el país es básicamente una batalla campal masiva, donde cualquiera con suficientes huevos y un ejército decente puede intentar tomar el poder. Ahora, la mayoría de estos líderes rebeldes, ¿qué son? Aristócratas, ex generales, gente con reclamos legítimos al poder. Tienen recursos, ejércitos entrenados, conexiones políticas, saben cómo se juega este juego. Liu Bang no es nada de eso. Este tipo empieza como jefe de policía de bajo nivel en algún pueblo perdido, un campesino que se abrió camino hasta el escalón más bajo de la escalera gubernamental. No tiene sangre noble, no tiene entrenamiento militar, no tiene patrocinadores ricos. Lo que sí tiene es algo más peligroso, no tiene nada que perder y todo que demostrar. La historia realmente empieza cuando a Liu Bang le encargan escoltar a un grupo de prisioneros para trabajar en la tumba del emperador. Suena simple, ¿verdad? Excepto que algunos prisioneros se escapan en el camino. Bajo la ley Qin, perder prisioneros es sentencia de muerte. Liu Bang mira su situación y se da cuenta de que está jodido de cualquier manera, regresar y enfrentar la ejecución o convertirse en un proscrito. Entonces, ¿qué hace? Libera a todos los prisioneros restantes y dice: cualquiera que quiera seguirme, empezamos una rebelión. La mayoría de la gente llamaría a esto suicidio. Liu Bang lo llama martes. Ahora aquí es donde se pone interesante. Liu Bang puede ser un campesino, pero tiene esta habilidad sobrenatural para detectar talento. Y en el 206 a.C. conoce a un tipo que va a cambiar todo, Han Xin. Han Xin es esta mente militar brillante que ha estado rebotando entre diferentes señores de la guerra, tratando de que alguien reconozca su genialidad. El problema es que es joven, es arrogante y tiene estas ideas locas sobre la guerra que ponen nerviosos a los generales convencionales. Todo el mundo lo sigue pasando por alto por comandantes más experimentados. Liu Bang mira a este chico y piensa: ¿sabes qué? Al carajo con la sabiduría convencional. Hace a Han Xin su general principal, y ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Porque Han Xin no solo piensa fuera de la caja, toma la caja, le prende fuego y usa las cenizas para cegar a sus enemigos. Lo primero que hace Han Xin es reorganizar completamente el ejército de Liu Bang. Estos no son soldados profesionales, son granjeros, obreros, ex criminales, tipos que se unieron porque tenían hambre y estaban desesperados. El pensamiento militar tradicional dice que no puedes hacer mucho con tropas así. Los mantienes en formaciones simples, les das órdenes básicas, esperas lo mejor. Han Xin mira a este ejército andrajoso y ve algo completamente diferente. Ve hombres que ya están acostumbrados a las dificultades, que no tienen vidas cómodas a las que regresar, que están dispuestos a tomar riesgos que los soldados profesionales ni soñarían. Se da cuenta de que la desesperación, bien canalizada, puede ser un arma más poderosa que la disciplina. Entonces empieza a entrenarlos diferente. En lugar de tratar de convertir campesinos en guardias de palacio, abraza lo que son. Les enseña a pelear sucio, a usar el terreno, a moverse rápido y golpear duro antes de desvanecerse. Convierte sus desventajas en ventajas. Y funciona. Batalla tras batalla, este ejército campesino empieza a acumular victorias contra fuerzas mucho más grandes y mejor equipadas. La palabra empieza a esparcirse de que los rebeldes de Liu Bang no solo tienen suerte, son peligrosos. Pero la prueba real llega en el 204 a.C., cuando Han Xin enfrenta su mayor desafío hasta ahora, el reino de Zhao. Ahora, Zhao no es solo otro señor de la guerra con delirios de grandeza. Este es un reino legítimo con un ejército profesional, posiciones fortificadas y un gobernante que sabe lo que hace. Tienen cerca de 100.000 guerreros veteranos atrincherados en el paso de Jingxing, una fortaleza natural que es básicamente imposible de asaltar directamente. Cualquier comandante militar cuerdo mira esta situación y piensa en guerra de asedio. Establecer campamento fuera de las murallas, cortar suministros, esperar a que se mueran de hambre o se rindan. Es lento, es aburrido, pero usualmente funciona.
Han-Shin mira esta sabiduría convencional y decide que va a hacer algo tan loco, tan completamente contrario a todas las reglas de la guerra, que sus propios oficiales van a pensar que ha perdido la cabeza. Pero primero, déjame pintarte el cuadro de con qué está trabajando. Han-Shin tiene cerca de 30,000 hombres granjeros y obreros que han sido convertidos en soldados ex-prisioneros que eligieron la rebelión sobre la muerte, jóvenes que no tienen nada que perder y todo que demostrar. Son duros, están motivados, pero aún están superados en número más de 3-1 por guerreros profesionales detrás de murallas de piedra. La jugada inteligente es evitar esta pelea completamente, encontrar una forma de rodearlos, atacar en otro lugar, regresar cuando las probabilidades sean mejores. En su lugar, Han-Shin decide que va a convertir toda esta situación en la prueba definitiva de su teoría sobre la desesperación como arma. La noche antes de la batalla, reúne a sus oficiales. Estos son hombres duros que lo han seguido a través de victorias imposibles, que confían en su juicio aun cuando no entienden sus métodos, pero lo que les dice esa noche los sacude hasta la médula. Mañana cruzamos el río Wei y atacamos el paso de Jingxing, dice como si estuviera discutiendo el clima. Los oficiales intercambian miradas, conocen los números, conocen las fortificaciones. Esto no es confianza, esto es locura. General, finalmente dice uno de ellos, tal vez deberíamos reconsiderar. La posición enemiga es demasiado fuerte. Quizás podríamos... Han-Shin lo interrumpe con una mirada que podría congelar el fuego. Atacamos mañana y no habrá retirada. ¿No habrá retirada, señor? No habrá retirada, porque no habrá forma de retirarse. Ahí es cuando explica el plan. Y escuchándolo exponerlo, sus oficiales se dan cuenta de que no solo están siguiendo a un general brillante, están siguiendo a alguien que ha reescrito completamente las reglas de la guerra. Esto es lo que Han-Shin está planeando. Va a marchar todo su ejército a través del río Wei al amanecer. Pero tan pronto como el último hombre cruce, va a quemar cada uno de los barcos detrás de ellos. Cortar su única ruta de escape. Atrapar a sus propias fuerzas en territorio enemigo sin ningún lugar donde huir. Los oficiales están atónitos. Esto no son solo tácticas no convencionales. Esto es suicidio táctico. Nunca, jamás cortas tu propia retirada. Es la regla más básica de la estrategia militar. Siempre te dejas una salida. Señor, aventura otro oficial. ¿Qué pasa si el ataque falla? ¿Qué pasa si necesitamos retirarnos y reagruparnos? La sonrisa de Han-Shin es fría como una mañana de invierno. Entonces morimos, todos nosotros, lo que significa que el ataque no puede fallar. Tienes que entender lo que esto significa para los hombres en su ejército. Estos no son soldados profesionales que se inscribieron para una muerte gloriosa en batalla. Estos son campesinos y obreros que se unieron a una rebelión porque querían una vida mejor. Tienen familias, sueños, razones para vivir. Y Han-Shin está a punto de quitarles su red de seguridad. Pero aquí está la genialidad. Han-Shin entiende algo sobre la psicología humana que la mayoría de los generales se pierden completamente. Cuando le das a los soldados una ruta de escape, parte de su mente siempre está enfocada en esa salida. Pelean valientemente, pero siempre hay esa voz en el fondo de su cabeza diciendo, si esto sale mal, siempre podemos retirarnos e intentar de nuevo mañana. Quita esa opción y algo fundamental cambia. De repente no hay mañana, solo hay ahora mismo, este momento, esta batalla, ganar o morir. El amanecer rompe sobre el río Wei como la escena inicial del apocalipsis. El agua está oscura y fría, niebla subiendo como espíritus de los muertos. 30,000 hombres empiezan a cruzar en la oscuridad previa al amanecer barco tras barco lleno de soldados nerviosos tratando de mantenerse callados porque el sonido se extiende en el aire matutino. Y Han-Shin se para en la orilla, observando cada barco que lleva a sus hombres hacia lo que podría ser su muerte. Pero tan pronto como cada barco vacía su carga humana en el otro lado, tiene soldados listos con antorchas. Los barcos se prenden en llamas, uno por uno. Fuego naranja crepitante reflejándose en el agua negra como algún tipo de espejo infernal. Sus hombres observan desde la orilla lejana mientras su único camino a casa se convierte en ceniza y humo. Puedes imaginar lo que está pasando por sus mentes. La realidad los golpea como un golpe físico. Están atrapados. No hay plan B, no hay respaldo, no hay salida excepto hacia adelante. Algunos de ellos probablemente quieren darse vuelta y nadar de regreso, pero ya es demasiado tarde para eso. Están comprometidos ahora, les guste o no. Pero Han-Shin no ha terminado. Oh no, apenas está empezando con su obra maestra de locura militar.
divide sus fuerzas ahí mismo en territorio enemigo. Toma 20,000 hombres, 2/3 de su ejército, y los marcha directamente hacia el paso de Jingxing. No escabulléndose por bosques o tratando de encontrar una entrada trasera, solo un avance directo, a la luz del día, que grita a cada defensor en esas murallas: aquí estamos, vengan a matarnos. ¿Los 10,000 restantes? Los envía en un círculo amplio, manteniéndose escondidos en el terreno montañoso áspero. Nadie sabe a dónde van, incluyendo a la mayoría de sus propios oficiales. Mientras tanto, los defensores de Cao ven a 20,000 rebeldes marchando directamente hacia su fortaleza, y no pueden creer su suerte. Este tiene que ser el movimiento militar más estúpido que jamás hayan presenciado. Estos idiotas están caminando directamente hacia su campo de exterminio. El general Chen Yu, el comandante de Cao, realmente se ríe cuando ve el enfoque de Han Xin. ¿Se supone que este es el táctico brillante que ha estado ganando victorias imposibles? ¿Este tipo que está marchando su ejército hacia un matadero? Las fuerzas de Cao salen de sus fortificaciones como avispones enojados, 100,000 guerreros veteranos contra 20,000 rebeldes atrapados. Esto no va a ser una batalla, va a ser una masacre. Y al principio se ve exactamente así. La batalla empieza al mediodía con el sonido de acero chocando y hombres gritando. Las fuerzas de Han Xin pelean duro, pero están masivamente superadas en número, y el ejército de Cao los está empujando hacia atrás paso a paso. Es exactamente lo que cualquier experto militar predeciría: una fuerza menor siendo sistemáticamente destruida por una mayor. Los soldados de Cao están confiados, casi casuales en su avance. Están empujando a estos rebeldes hacia el río donde no hay ningún lugar donde huir. Pueden saborear la victoria. Esta va a ser la victoria más fácil en la historia militar. Pero hay algo diferente sobre estos rebeldes. No se están quebrando y huyendo como lo haría un ejército normal cuando enfrenta probabilidades imposibles. Están cediendo terreno, seguro, pero están peleando cada paso del camino con una desesperación que es casi sobrenatural. Hombres que deberían estar tirando sus armas y rogando por misericordia, están en su lugar lanzándose a las lanzas de Cao como si estuvieran tratando de morir. Porque en cierta forma lo están. Cuando sabes que rendirse significa muerte y retirarse significa ahogarse, la única opción racional es seguir peleando hasta que ganes o estés demasiado muerto para que te importe. Las fuerzas de Cao siguen presionando hacia adelante, pero algo se siente mal. Esto debería ser más fácil. Estos rebeldes deberían haberse quebrado ya. En su lugar, están peleando como animales acorralados, y los animales acorralados son jodidamente peligrosos. Mientras tanto, esos 10,000 hombres que Han Xin envió en el círculo amplio han estado moviéndose a través de las montañas toda la mañana, manteniéndose escondidos, abriéndose camino alrededor de todo el campo de batalla. Mientras cada soldado de Cao está enfocado en el enfrentamiento principal, estos fantasmas se están acercando por detrás. El campamento de Cao está prácticamente vacío solo, algunos guardias y tropas de suministro que se quedaron atrás mientras el ejército real salió a masacrar rebeldes. No están esperando problemas por su retaguardia. ¿Por qué lo estarían? El enemigo está atrapado contra el río, siendo sistemáticamente destruido. Ahí es cuando 10,000 demonios gritando salen derramándose de las montañas. El ataque al campamento de Cao es rápido y brutal. Los pocos defensores no tienen oportunidad. En minutos, toda la base de suministros está en manos enemigas. Comida, armas, equipo, todo lo que el ejército de Cao necesita para sostenerse. Pero más importante, los hombres de Han Xin alzan sus propias banderas sobre el campamento capturado. Y ahí es cuando la guerra psicológica realmente empieza. Imagina la escena desde la perspectiva de Cao. Eres un soldado profesional, presionando hacia adelante en lo que debería ser una victoria fácil. Tienes a estos rebeldes huyendo, empujándolos hacia el agua donde serán peces en un barril. Todo está yendo según el plan. Entonces alguien detrás de ti grita: ¡Mira, el campamento! Te das vuelta y ves humo subiendo de tu base. Luego llamas. Luego, imposiblemente, banderas enemigas ondeando donde deberían estar las tuyas. La realización golpea como un rayo. Te han jugado. Mientras estabas ocupado persiguiendo la carnada, la trampa real se estaba cerrando detrás de ti. Tus suministros, tu equipo, tus familias que se refugiaban en las fortificaciones, todo está ahora en manos enemigas. El pánico se esparce por las filas de Cao como la peste. La cohesión de las unidades empieza a romperse mientras los hombres miran por encima del hombro, preguntándose si deberían seguir peleando o correr de regreso a salvar su base. El avance disciplinado se convierte en una multitud confusa de soldados que no pueden decidir qué hacer.
Y ahí es cuando Han Xin suelta la parte final de su trampa. Sus fuerzas en retirada, los 20.000 hombres que han estado siendo empujados hacia el río durante horas, de repente dejan de huir. Estos soldados que supuestamente estaban vencidos y desmoralizados se dan vuelta con asesinato en sus ojos. Porque no tienen nada más que perder. Los barcos están quemados. El campamento enemigo está tomado. Literalmente no hay ningún lugar donde ir excepto hacia adelante a través del ejército enemigo. Lo que sucede después no es una batalla, es un fenómeno de pura voluntad humana transformada en violencia. 30.000 hombres pelean como si hubieran sido tocados por los dioses de la guerra. Cada uno de ellos sabe que rendirse significa muerte, retirarse significa ahogarse, y la única forma de ver otra puesta de sol es matar a cada enemigo parado entre ellos y la victoria. Cuando acorrales a un hombre sin escape, algo primitivo despierta, algo que la civilización usualmente mantiene enterrado. Estos ya no son soldados, son la supervivencia misma dada forma humana y armas. Las fuerzas de Chao, atrapadas entre el martillo del ejército en retirada de Han Xin y el yunque de saber que su base está capturada, simplemente se desintegran. 100.000 guerreros veteranos, derrotados por 30.000 hombres desesperados que no tuvieron opción más que ganar. La masacre está más allá de toda descripción. Cuerpos apilados como leña a lo largo de la ribera, el agua corriendo roja por millas río abajo, armaduras y armas esparcidas por el campo de batalla como flores de metal. El reino de Zhao, uno de los estados más poderosos en China, deja de existir en una sola tarde. Cuando la pelea finalmente se detiene, cuando el último soldado de Zhao está muerto o ha huido, los hombres de Han Xin se paran entre la carnicería en silencio atónito. Apenas pueden creer lo que acaban de hacer. 30.000 contra 100.000. Y no solo ganaron, aniquilaron al enemigo. Pero aquí está lo que realmente me llega de esta historia. Después de la batalla, los oficiales de Han Xin vienen a él, aún cubiertos de sangre y temblando de adrenalina. Le hacen la pregunta que está ardiendo en todas sus mentes. ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿Cómo podías estar tan seguro de que quemar los barcos no nos haría matarnos a todos? Y Han Xin, este hijo de campesino que acaba de reescribir las reglas de la guerra, los mira con esos ojos calculadores y cita de un texto militar antiguo. Cuando rodeas a un ejército, deja una salida libre. Cuando los acorralas completamente, resistirán hasta la muerte. Puse a nuestros hombres en terreno de muerte y los hice pelear por sus vidas. Este tipo había leído la situación perfectamente. Entendía que los soldados cómodos pelean cautelosamente, siempre manteniendo un ojo en la salida. Pero los soldados desesperados se convierten en fuerzas imparables de la naturaleza. La victoria en el paso de Jingxing no solo ganó una batalla, destrozó la columna vertebral psicológica de la resistencia contra la rebelión de Liu Bang. La palabra se esparció por China como incendio forestal. Estos rebeldes campesinos tenían un general que podía obrar milagros, que podía convertir probabilidades imposibles en victorias aplastantes. Uno por uno, los reinos y señores de la guerra empezaron a cambiar de bando o rendirse sin pelear. Porque aquí está la cosa sobre la reputación en la guerra. Una vez que la gente cree que eres invencible, básicamente lo eres. ¿Quién quiere pelear con alguien que acaba de destruir a 100.000 soldados profesionales con 30.000 granjeros? Dentro de 3 años del paso de Jingxing, Liu Bang había barrido con los remanentes de la dinastía Qin y se había establecido como el primer emperador de la dinastía Han, una dinastía que gobernaría China por más de 400 años, formando la cultura, el idioma y la identidad de lo que ahora llamamos el pueblo chino. La dinastía Han no solo conquistó a través de números superiores o mejores armas, ganaron porque tenían líderes que entendían algo fundamental sobre la naturaleza humana. Cuando quitas todo lo demás, cuando despojas todas las ilusiones cómodas y redes de seguridad, lo que queda es pura voluntad de sobrevivir. Y esa voluntad, dirigida apropiadamente, puede mover montañas. Pero hay un lado más oscuro de esta historia del que la mayoría de la gente no habla. La brillantez de Han Xin eventualmente se convirtió en un problema para Liu Bang. Mira, el emperador podía estar agradecido por las victorias de Han Xin, pero también estaba aterrorizado del hombre que las había hecho posibles. Piénsalo desde la perspectiva de Liu Bang. Tiene este general que puede convertir probabilidades imposibles en victorias aplastantes, que comanda lealtad absoluta de sus tropas, que ha probado que puede destruir cualquier enemigo sin importar qué tan poderoso sea. Ese es exactamente el tipo de persona que podría decidir que ser emperador suena mejor que servir a uno.
Entonces, en el 196 a.C., solo 8 años después del paso de Jingxing, Liu Bang hizo arrestar a Han Xin bajo cargos inventados de traición. El hombre que había quemado sus barcos y creado un imperio fue ejecutado por el mismo emperador que había puesto en el trono. Es la historia más vieja en la política. El rey teme al creador de reyes más de lo que teme a sus enemigos. Pero el legado de Han Xin vivió de formas que Liu Bang nunca pudo destruir. Las tácticas que pionero usar la psicología como arma, convertir la desesperación en fuerza, crear situaciones donde el fracaso era literalmente imposible. Estas se convirtieron en parte de la doctrina militar china por siglos. Más que eso, la historia de quemar los barcos se convirtió en una metáfora que trascendió la guerra. En la cultura china, cuando alguien se compromete totalmente con un curso de acción, cuando eliminan toda posibilidad de retirarse o comprometerse, dicen que esa persona ha quemado los barcos. Cada vez que pienso en esta historia me dan escalofríos, porque realmente no es sobre guerra china antigua o estrategia militar. Es sobre lo que pasa cuando alguien decide quemar sus barcos, cortar su retirada, apostar todo en un solo momento de acción. Han Xin no solo ganó una batalla ese día junto al río Wei, demostró algo profundo sobre el potencial humano, que la gente ordinaria, cuando no tiene opción más que tener éxito, puede lograr lo imposible. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas mantenemos nuestros barcos listos por si acaso necesitamos retirarnos? ¿Cuántas oportunidades perdemos porque no estamos dispuestos a eliminar nuestras rutas de escape y comprometernos completamente con la victoria? La diferencia entre aquellos que logran grandeza y aquellos que se conforman con la mediocridad a menudo se reduce a esto, la voluntad de hacer del éxito la única opción. Han Xin entendió que la estrategia más racional a veces es hacer algo completamente irracional, que el curso de acción más seguro podría ser eliminar toda seguridad, que la victoria pertenece a aquellos que están dispuestos a arriesgar todo, en lugar de aquellos que tratan de no arriesgar nada. Esa es la lección real del paso de Jingxing. No tácticas militares o historia antigua, sino la verdad eterna de que cuando quemas tus barcos y eliminas toda opción excepto el éxito, descubres reservas de fuerza y determinación que nunca supiste que existían. La dinastía Han duró 4 siglos. Los chinos aún se llaman a sí mismos chinos Han hoy, 2000 años después. Y todo comenzó con la decisión de un hombre de prender fuego a algunos barcos y apostar todo en 30.000 hombres desesperados sin ningún lugar donde huir. Eso es poder. Eso es liderazgo. Así es como cambias el mundo estando dispuesto a eliminar toda opción excepto aquella donde ganas.